Bueno, ahora vamos a ver la parte de las apropiaciones. Que recuerden que eso es esa partecita que el empleador debe guardar y debe reservar o ahorrar de acuerdo a lo que haya liquidado en su nómina mensual para poder al mes siguiente completar para pagar la seguridad social o bien sea para pagar una liquidación de contrato porque el empleador lo retiraron o no se retiró o para final de año hacer el proceso de liquidación de cesantías, intereses de cesantía o a mitad de fin de año primas. Entonces, las apropiaciones, acuérdense, es ese ahorro que hace el empleador basado en la cantidad que haya liquidado en la nómina. ¿Listo? Entonces vamos a ver esa parte aquí y hacer un ejercicio. Bueno, también como en la anterior traje de la lección anterior, estas dos tablitas donde presentamos esos porcentajes. Entonces, vamos a ver la apropiación. Entonces, el empleador debe después de liquidar la nómina hacer un ahorro para al mes siguiente pagar la seguridad social. Entonces vamos a ver las apropiaciones de la seguridad social, que es lo que está aquí. ¿Sí? Entonces él debe hacer unas apropiaciones de seguridad social. O sea, coger de la nómina y de su bolsillo, de sus utilidades, guardar un pedacito para el mes siguiente, que es lo que le corresponde como porcentajes de aplicación al empleador. ¿Cómo hace esto? Como está aquí estipulado en esta fórmula. Coge el ingreso base de cotización, que es el total de vengado del empleado menos el auxilio de transporte. Recuerden que estamos hablando de seguridad social. A ese total le aplica estos porcentajes que tenemos del patrón. Acuérdense que si los empleados ganan menos de 10 salarios mínimos, no debe liquidar lo correspondiente a EPS, ni a bienestar familiar, ni al SENA. Y que la ARL depende del nivel de riesgo en el que tenga el empleado. Aquí vamos a hacer un ejercicio con el nivel de riesgo 1, que es el 0.522%. Esto es en cuanto a las apropiaciones de seguridad social. Pero además de eso debe hacer una apropiación para después pagar las prestaciones, ya sea que el empleado se vaya o toque liquidarle el contrato o que al final del año tenga que hacer la liquidación normal de sus cesantías, su prima, sus intereses de cesantía o a mitad de año la prima de mitad de año. Entonces aquí vamos a hablar de la apropiación, que es esto acá, que es muy distinto a cuando vayamos a liquidar el contrato. ¿Por qué 8.33 para la prima y las cesantías? Decimos que la prima, también lo vamos a ver más adelante, es un sueldo completo. Si yo divido 100, que es el 100% del salario, y lo divido en 12, eso me da 8.33. Lo mismo pasa para la cesantía. La cesantía es un sueldo, un salario que gana el empleado. Lo divido en 12 meses y me da 8.33. Los intereses a las cesantías al año es el 12%. Como lo que voy a hacer es una apropiación mensual, es decir, hacer un ahorro mensual, si yo divido 12 en 12 me da 1. Entonces quiere decir que mensualmente yo ya ir guardando un 1% para que cuando llegue el momento de pagarlo ya lo tenga. Y las vacaciones dicen que es la mitad, o sea el 50%. 50 dividido 12 me da aproximadamente 4.16. Entonces recuerden, vamos a hablar de las apropiaciones. Entonces vamos a revisar cómo nos quedó en la nómina después de haber ya hecho algunos cálculos allí, cómo nos quedaron esas apropiaciones y hacemos la comprobación con la calculadora. Entonces acá tenemos las apropiaciones de seguridad social, ¿sí? Del primer empleado, del número 2 y del número 3. Entonces acuérdense que la seguridad social va sobre el ingreso base de cotización, ¿sí? Entonces el ingreso base de cotización en este caso para ellos es este. ¿Por qué aquí tanto? Si usted dirá, pero si el segundo empleado gana 1,5 millones, pero acuérdese que ganó unas comisiones de 3 millones. ¿Sí? Y para liquidar esto sí se hace el salario menos el auxilio de transporte, no solamente, o sea, todo lo que haya ganado, el total de vengado menos el auxilio de transporte. 4 millones menos 3 millones, pues es 1,5 millones. ¿Sí? Entonces el ingreso base de cotización. En el caso del primero,
que tiene 900.000 más unas horas extras que da 18.750. Pero como él sí tiene auxilio de transporte, se lo restamos y nos quedan 918.000. El tercer empleado no tiene auxilio de transporte. Entonces, revisamos acá. ¿Sí? El empleador debe pagar por AFP, por pensión. Vamos a hacerlo aquí uno por uno. Vamos a tomar la calculadora. Entonces nos dice la tablita que teníamos allá, ¿sí? Que acá yo la tengo dentro de los datos básicos, ¿sí? Acá tengo lo que le corresponde al empleado, al patrón. Entonces tengo que por EPS le corresponde el 8.5, por pensión el 2 y por ARL dijimos que vamos a hacer el riesgo nivel 1. Entonces revisemos la calculadora y vamos a hacerlo con el primero. Borremos todo esto. Entonces el primero vimos que su ingreso base de cotización era 918.750. ¿Vamos a calcular EPS? No. ¿Por qué? Porque él no gana más de 10 salarios mínimos. Entonces el empleador no tiene que pagar eso. Pero sí tiene que pagar pensión, el aporte que le corresponde al patrón. Entonces lo multiplicamos por el 12%, que es lo que le corresponde al patrón aportar como pensión. 110.250. El segundo empleado tiene un ingreso base de cotización de 4,5 millones. ¿Tenemos que liquidarle EPS? No, porque el patrón, el empleador, no paga ese aporte porque él no tiene más de 10 salarios mínimos. Entonces simplemente paga el aporte a pensión, que es el 12%. El tercer empleado tiene un ingreso base de cotización de 9 millones. Por él sí tenemos que liquidarnos EPS, porque como sí pasa de 10 salarios mínimos, entonces el empleador debe pagar el 8,5% que le corresponde, que hace 765.000. Obviamente tiene que pagar también los aportes a pensión que le corresponden, que es por el 12%, 1.080.000. Lo mismo pasa con la ARL, tomamos el mismo ingreso base de cotización, lo multiplicamos por el 0.25, cogemos el ingreso base de cotización, lo multiplicamos por el 4% para que nos dé los aportes de caja de compensación familiar, tomamos el ingreso base de cotización, lo multiplicamos por el 3%, que es lo que corresponde a ICBF, y en este caso solamente al tercer empleado que tiene más de 10 salarios mínimos, tomamos el ingreso base de cotización y lo multiplicamos por el 2% para que nos dé lo del SENA, solamente con el tercer empleado que tiene más de 2 salarios mínimos. Luego miramos aquí la apropiación para las prestaciones. Entonces exactamente tomamos la base, en este caso la base sí es todo lo que gane el empleado, es decir, lo que nos da aquí en el total de devengos. Esta partecita que nos da aquí en el total de devengos es la base para la base de prestaciones sociales, para hacer la apropiación de prestaciones sociales. ¿Listo? Esa es la base. Pasa de allá para acá. Prima. Bueno, entonces vamos a hacer cuánto me corresponde a mí como empleador guardar para la prima. Pues le corresponde guardar el 8.33%. Vamos a ver si es cierto. Hagamos la multiplicación. Yo me pude haber equivocado acá. Entonces 1,021,604 por el 8,33%. 85.099 redondeado nos da 85.100. Y lo mismo hacemos para las cesantías. Cogemos el de los intereses a las cesantías. Los intereses a las cesantías es de las cesantías. Es decir, tomamos en el caso del primer empleado, ¿sí? Que son estas cesantías. Entonces tomamos los 85.100 pesos, ¿sí? 85.100. No la base, porque la base para el interés de las cesantías son las cesantías, y la multiplicamos por el 1%. Eso nos da 851. Vacaciones es el ingreso base menos el auxilio de transporte. Por eso nos da 38.128. Es decir, en el caso del primer empleado, vamos a restarle al 1.021.064.000 le restamos 102.000. ¿Qué nos queda? 918.750.
Entonces hacemos aquí la operación 918.750 por el 4,16% aproximado, nos da 38.220. Aquí pues está en un aproximado. Sumamos y aquí tenemos el total de apropiaciones, es decir, esto es el total de lo que tiene que apropiar para seguridad social más lo que tiene que apropiar para prestaciones. En total tiene una apropiación de 6.627.000. Lógicamente, si yo aquí cambio las cifras, por decir algo, el señor de los 9 millones, vamos a decir que es el gerente, ¿sí? Y este gerente pues se le dio un bono por cumplir metas de 5 millones. Entonces, obviamente todo el panorama nos va a cambiar, sube las prestaciones, sube la EPS, sube AFP, las apropiaciones lógicamente van a subir porque ya no se va a liquidar sobre 9 millones sino sobre 14 millones, la seguridad social aumenta y aumenta lógicamente la base de prestaciones sociales, entonces por lo tanto la apropiación para prestaciones sociales va a subir. Entonces vemos cómo el cambio en esta nómina, el cambio en estos devengos, el cambio en los días trabajados, puede variar el resto porque es la liquidación de nómina la que da insumos para que podamos liquidar muchas cosas. Entonces, hasta aquí la parte de apropiaciones, que es lo que tiene que guardar el empleador para pagar en un futuro. Entonces, vamos a ver el siguiente video, donde vamos a ver la parte ya de una liquidación de un contrato, que es lo que nosotros llamamos la liquidación.